Perché allá el otro sí. Bueno, listo, doctor. ¿Estamos ahora? Sí, sí, nosotros estamos acá. Bien. Buenos días para todos. Mucho gusto de encontrarnos nuevamente. Por ahí lo veo al doctor Bevito, a quien saludo también. Y bueno, vamos a hacer esto que será, yo diría, una charla de cómo algún método como el que vamos a describir someramente, pero con características de muchas imágenes, que muchas veces las que más nos ayudan después a recordarlas, está absolutamente dejado de lado en la medicina actual. Fíjense, esta primera imagen habla de un hecho que me tocó vivir en el año 1968, cuando yo ingresé como residente a esta institución, y era una recorrida con el doctor Alberto Agrest, que fue en el instituto algo así como la mano derecha del doctor Lanari, dado que era un excelente clínico, investigador y docente. Y en esta recorrida, en ese momento, yo pasaba porque era de otro piso y había varios mirando y el doctor centrado ahí mostrando imágenes del fondo de ojo de un paciente cuya sintomatología eran dolores musculares intensísimos que gritaba durante la noche y había desarrollado insuficiencia renal. Y al pasar yo me dijo, el paciente estaba dilatado, mire esto. Y yo vi lo que se ve ahí. Y me dice, ¿qué le parece? ¿Qué es esto? Y yo, para hacerme gracioso, le dije, y un vidrio. Y cuando esperaba que me iba a decir, no se haga el vivo, esas cosas, me dijo, muy bien, me dijo, el vidrio. ¿Y de qué es el vidrio? Y no sé, dije yo. Y resultó que en realidad el doctor, junto con el doctor Lanari, me había entrevistado para tratar el ingreso. Y se acordó que yo había dicho que era ayudante de química, y entonces me dice, ¿usted conoce la etimología de la palabra colesterol? Y eso me permitió a mí agrandarme un poquito. Digo, sí, sí, cómo no, cole bilis, y esterol, digo, esterol significa sólido y ol alcohol. Y yo lo miraba y me dice, bueno, ahí lo tiene. ¿Cómo? Sí, eso es el alcohol sólido de la bilis porque eso es un cristal de colesterol implantado en la retina. Y esto se llaman placas de Hollenhorst e indican que seguramente de algún lugar cercano, la aorta o hasta a veces más el corazón, eso ha llegado a desprenderse algo que está impactado acá. Fíjense que lo interesante era que en el examen físico, no, correcto. Espere, a ver acá, para abajo. Uy, qué bueno. No sé por qué se bloquea. Vamos a darle un F. En el examen físico del paciente lo que se encontraba era estas lesiones que resultan del impacto en las, digamos, arteriolas pequeñas y que muchas veces se pone el dedo totalmente azul, que es una característica notable de esta semiología, digamos. Y en el riñón, seguramente esto no correspondía al paciente. Tenían estas lesiones donde se ve esto claro, blanco, allí estaban instalados un cristal que no se ve ahora porque en la preparación, al usar alcohol y eso, como toda grasa, se diluye, digamos. Por eso, fíjense esta interesante reflexión de Borchardt, que fue un famoso clínico alemán, que fue uno de los que describió la primera clasificación de las enfermedades renales, diciendo que la retina es el espejo de los riñones, porque son más o menos paralelas las lesiones que se pueden observar en ambos lados, e incluso en este momento podemos extenderlo hasta decir que también del estado arteriolar del sistema nervioso central, especialmente que tienen el mismo origen embriológico, así como también de las coronarias. Y yo ahí quedé como enumerado, el fondo de ojo, porque me di cuenta que era una cosa muy importante. Sin embargo, las cosas no fueron bien, y fíjese, esto es un invento que hice yo, una ironía de que José Oftalmoscopio murió. Nació el 17 de diciembre de 1850, y esto es así porque fue el día que se presentó el oftalmoscópico en la Sociedad Oftalmológica de Alemania.
y falleció el 15 de febrero de 1994. Y este autor, que se llama Herbert Fred, muy gracioso en todos sus escritos, escribió un paper, Requiem por el oftalmoscopio. Saben, todo Requiem es una especie de cantata fúnebre, alguien que murió y para homenajearlo hay que hacer. Y la anécdota de este señor, que estaba en el Baylor College en Texas, era que haciendo una recorrida de sala se había internado una mujer de 46 años con una hemiplegia aguda y les preguntó a los 6 residentes qué tenían en el fondo de ojo. Como hacíamos los residentes y siguen haciendo, por supuesto, cuando no saben nada, se empezaron a mirar entre ellos. Obviamente no lo habían hecho y él miró y ninguno tenía oftalmoscopio. Y entonces empezó a buscar cuál era el grado de uso del oftalmoscopio por no oftalmólogos. Y eso lo empezó a hacer en su hospital, se vio que era prácticamente nulo, y se empezó a ir a otros hospitales de Texas y luego en distintos estados, y llegó a la conclusión de que realmente, no siendo oftalmólogos, prácticamente nadie usa el oftalmoscopio. Con lo cual vemos que, para bajar, sí, a ver si corre. Estos agregados son un poco míos. ¿De qué se murió el oftalmoscopio? Que decía yo, bueno, de aburrimiento, depresión, porque no lo usan. Pero la conclusión de ese trabajo, y que sigue válida totalmente, que una tipificación como tendencia nacional es el abandono de la técnica de la oftalmoscopía directa. Y eso nos lleva a ver cómo, irónicamente, podemos llegar incluso a algunas reflexiones muy interesantes. Winthrop fue uno de los más famosos hematólogos norteamericanos desde el año 30 hasta su muerte alrededor de casi el 70, que muchos miran y pocos ven. Es decir, que una cosa es mirar y otra cosa ver. Y Fred, con su clara ironía, dice, bueno, en realidad pocos ven porque pocos miran, que es lo que está pasando en este momento. Y lo otro de Goethe, simplemente un agregado que no interesa mucho en este momento. Hay que ser acá y acá. Acá. Vamos a pasar varias de estas. Este fue el señor que inventó el oftalmoscopio, aunque había ya algunos rudimentos de esto que habían fracasado hasta que lo comenzó. Acá. Fíjense, el primero en poner en su servicio médico el uso obligatorio del oftalmoscopio fue William Osler. Supongo que alguna idea de él tienen, que creó allí en el año 1888 la primera residencia médica en medicina clínica, el famoso traslado de la enseñanza médica desde el aula al bedside, es decir, a la cabecera de la cama del enfermo. Y él estableció el uso obligatorio del oftalmoscopio por esto. Dice, se trata de una vasoscopía, que algunos dicen que es la endoscopía más sencilla de hacer y más barata, pese a lo cual se hace muy poco, que se observa en parte el cerebro y esta retinoscopía o fundoscopía nos permite ver in vivo, fácilmente y a bajo precio todo lo que dice ahí. Un sistema vascular terminal, que son las arteriolas, suplida por una arteria, que es la arteria central de la retina, drenado por una vena, hay una vena central de la retina, y con un lecho capilar interpuesto. Lo cual, evidentemente, podemos tener la visualización de una serie de sitios anatómicos que ahora vamos a delinear, simplemente mirando con ese aparatito a través del orificio del ojo que se llama pupila. Y el doctor Alfredo Lanari, que era un firme admirador de Osler, como muchos nosotros, he visto también, fue el inventor, entre comillas, del instituto, fue el que impuso también el uso obligatorio del oftalmoscopio para todos y todas, y decía que dejar de lado la enseñanza de la oftalmoscopía a los jóvenes médicos o jóvenes futuros médicos
una recalcitrante resistencia que solo refleja ignorancia y descuido docente. Por eso, en esta clase la inventamos un poco con el doctor De Vito hace unos años, y ahora se ha repuesto. Vamos a ver. Bueno, fíjense, hay distintos tipos de oftalmoscopía. Esta es la oftalmoscopía directa, que es la que hacemos y hacen los internistas. Hay otras formas que son indirectas y todas estas formas, como se puede estudiar la retina. Fíjense, la oftalmoscopía directa la hace el oftalmólogo, que requiere un aparataje distinto, se hace con distintas formas, y el aumento de las estructuras retinianas es por 3 veces del valor normal, y la lente, la imagen real se pasa invertida. El oftalmoscopio es, supongo ha visto ustedes alguno, son lentes y hace de luces en forma de filtro. Las lentes pueden ser positivas, que son convergentes, y en el aparato tienen un puntito negro, y las otras son negativas, divergentes, y se ven con color rojo. Y la luz que podemos usar son 3 tipos de luz, que son filtros de luz. En general, este aparato, desde la incorporación de las lámparas LED, ha cambiado notablemente, porque, digamos, persiste con mucha intensidad y permite ver muy claramente las estructuras retinianas. Fíjese, el aparato da un aumento por 15, es decir, que si algo mide 1 milímetro, nosotros vamos viendo algo que parece de 15. No nos olvidemos que estamos un poco engañados. Y lo característico es usar una luz blanca, ahora vamos a ver ejemplos de estos, o bien una luz aneritra, que es una luz que carece de rojo, que tiene menor penetrancia, y una luz verde, se llama también la misma, o si no, otra de azul, la lámpara azul que se ve de cobalto, que tiene penetración superficial y permite ver sobre todo las estructuras corneales. Acá y acá. Un problema que siempre se plantea, sobre todo cuando somos más principiantes, es si tenemos que dilatar o no la pupila de cada ojo para observar mejor, porque se dilata la pupila y queda fija, queda con una paralítica, no responde a los estímulos normales. Y para esto uno tiene que hacer una simple prueba, que es iluminar desde el costado, de aquí, con la luz del oftalmoscopio, y ver si la luz ilumina totalmente del otro lado de la nariz o si empieza a ver algunos halos. Esto es normal y podemos dilatarlo tranquilamente, que no va a ocurrir. En cambio, si aparece una sombra, eso no hay que dilatarlo. Y esa sombra aparece porque si hay hipertensión ocular, la cámara se pone muy convexa, deslizando al iris. O sea que eso generalmente uno lo hace antes de plantear la dilatación. Fíjense, este es un esquema, ¿no? El disco óptico, que después vamos a ver de qué se trata. Esta es el verdadero fondo de ojo, y acá está la mácula con la fobia, la foviola, que es el sitio que no tiene visión porque no tiene conos ni bastones, y cómo se ven los distintos arcos vasculares. Los finos son las arteriolas y las gruesas son las venas. Debemos saber también que lo que vimos como disco óptico posteriormente pasa a la lámina. Estamos aquí viendo entre la retina y el nervio óptico, y pasa así, y en ese cambio, las primeras que están en la retina, que son no mielinizadas, comienzan a mielinizarse porque en esta zona ya empieza a haber oligodendrocitos. Y acá tenemos la imagen de un fondo de ojo normal, lo que veíamos recién. Fíjense, así, ahora visto en colores, y tenemos el disco óptimo, llamamos la papila, aunque en realidad no es siempre una papila porque no siempre tiene elevación. Acá está el fondo de ojo real, que es la mácula, que siempre está a 2 diámetros de papila, así. Y estas son, las finitas, son las arteriolas, que son suaves curvas que se van viendo, y las otras son las venas, que son más oscuras y más gruesas. Fíjese, cuando usamos la luz aneritra, la luz
que no tiene rosco, ¿cómo se ven? Jorge, perdóname, Jorge, una alumna dice si le podés marcar las arteriolas y las vénulas en la Sí. diapo anterior que no andaba el mouse. Sí, va a traer ahora el doctor, hay muchas fotos, después las vamos a ir viendo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Usá el mouse, Jorge, piden los pibes. Acá viene. Lo voy a poner de este lado para que se la derecha. A ver si se ve. ¿Se ve el mouse? Sí, se fue esto, pero- Sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Ahí está el mouse, sí, sí. ¿dónde anda? Si desaparece, que lo mueva un poco y vuelve a reaparecer. Bueno. Ahí está perfecto, Acá está el perfecto. disco óptico. Esta es la mácula. Y las arteriolas son estas finitas que ustedes ven acá. Y las venas son las gruesas, más oscuras. ¿Ve? Esa es la posición de los vasos. Y acá con luz aneritra, fíjense cómo se ve mucho más marcadas los vasos. Fíjense las arteriolas finitas, bien finitas, y las venas más gruesas y el disco óptico acá. Por eso es muy bueno mirarlo primero con la luz blanca y después con la luz aneritra, y con eso vamos complementando una imagen cada vez mejor. Fíjense en este caso que está lleno de lesiones, que después vamos a ver qué son. Y devuelve atrás. Se ve muy bien. Esto es lo mismo, normal, otra vez. Disco, mácula, arteriola, fíjese que las curvas son así, porque después vamos a ver cuando hay patología cómo cambia totalmente y las venas son así. Digamos, y sigamos. Acá lo mismo, pero señalado, ven, en este está. Cuando aprieta los botones, Lo aprieta, se va corriendo. se va corriendo la imagen. Ah, otra vez, lo mismo igual. Bueno, seguimos. Bueno, ya con un poco más de experiencia uno puede meterse a mirar la mácula y se ven, hay dos reflejos, reflejo foveal y un reflejo foviolar, que eso es bastante difícil, como principiantes generalmente fracasamos durante mucho tiempo. Así, así. No, porque a veces, mire, yo voy acá, le doy el enter y ahí bajo. Y si no, podemos usar el mouse. Fíjese, el disco óptimo. ¿Cómo lo analizamos? Las 6 C, ¿no? Contorno, color, criba, cap, circulación y circundantes, ¿no? Entonces uno, al principio lo tenemos, uno hace machete y bueno, tengo que ver todas estas cosas para que después no me critiquen. Y después vamos a ver el disco óptico. Fíjense, los límites, es un límite neto, categórico. Acá en el medio hay una excavación redonda que es el orificio por el cual las fibras ganglionares de la octava capa ganglionar de la retina se van juntando para traspasar y hacerse retrolaminares. Y fíjense que el diámetro de todo esto son 1.5 milímetros para una estatura normal. Y yo nunca entiendo, cuando no se interesan, sobre todo los clínicos, en mirar esto, cómo no lo hacen así, porque se sabe que dentro de ese disco, según el tamaño corporal, existen entre 800.000 a 1.200.000 axones. Así que estamos mirando 1 millón de axones ahí adentro. Yo creo que es extraordinario eso, simplemente con un aparatito y gratis. Realmente me parece que hay que reflexionar. En aquella época de las residencias, se decía que acá, poniendo las dos manos así, el valor diagnóstico del oftalmoscopio es igual al del estetoscopio. Por eso acá, como decía el doctor Lanares, acá se hacen los dos, como diciendo, al que no lo haga, vamos a tener algunos problemas, ¿no? Y se ven nuevamente los vasos. Allá ya pueden distinguir, miren, las venas más gorditas, las arteriolas más claritas.
Acá se ve mejor. Miren los vasos ahora. Ya pueden distinguir. ¿Esto qué es? ¿Alguno puede decir? Vena. ¿Eh? Vena. Vena. Esto, Arteriola. arteriola. ¿Esto qué es? El disco óptico. El disco óptico es todo y ahí adentro está el sitio por donde ya uno puede ver que los vasos se van metiendo para pasar hacia la parte posterior. Una cosa muy importante con esto, recuerdan las venas, es esto del latido venoso retiniano. Las venas allí laten, en realidad no laten, porque las venas no laten, pero sí son comprimidas y uno parece que laten. Y fíjense que uno puede ver el latido venoso retiniano espontáneo, o si no, a veces hay que provocarlo apretando acá el costado del ojo, disminuyendo la salida de sangre venosa del ojo. Y la presencia de un latido venoso retiniano, es decir, positivo, nos da a nosotros prácticamente la seguridad que la presión intracraneana es normal, menor a 190 milímetros de agua. En cambio, el negativo, de los dos, yo mirando no veo y provocando tampoco, debemos pensar que este paciente tiene hipertensión endocraniana, habiendo siempre como falso positivo algunos, 10 a 13%. Si bien esto es discutido, va y viene, que sirve, que no sirve, realmente es extraordinario, porque supongamos si uno tiene que hacer una punción lumbar a un individuo cuya patología lo exige, si nosotros tenemos la precaución de mirar el latido venoso retiniano y es normal, estamos autorizados a hacerlo, sin riesgo. Si por el contrario el latido venoso retiniano es negativo, no lo vamos a hacer porque vamos a romper nosotros el estado de equilibrio que se encuentra allí, el tronco cerebral y hacia la media de todo, y los pacientes se pueden enclavar y morirse agudamente. O sea que es un dato fundamental para esto. Fíjense, el glaucoma, que en realidad el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, que puede ser con hipertensión ocular, pero también hay con normal y con baja. El glaucoma hipotensivo, y esa parte central es lo que indica cuál puede ser la chance de un glaucoma cuando se va agrandando. Fíjense cómo progresivamente la parte central, ¿no?, la excavación fisiológica, se va agrandando y esto es categóricamente patente de glaucoma. Se dice que los clínicos tenemos la obligación de empezar a sospechar glaucoma y mandarlo al oftalmólogo cuando estamos en esta etapa, y no acá que ya ahí seguramente pasó todo. Márquela con el mouse. Márquela con el mouse. Bueno, fíjense, acá que ven algunos. Otra vez el disco óptico, ¿cómo es? De bordes netos. Netos. Acá la excavación parece ser normal. Acá, ¿esto qué es? Vamos. Una arteriola. Arteriola, y estas son las venas. Y acá hay una cosa muy interesante. Esta se llama la arteria corioretiniana, que solamente lo tenemos las 30% de las personas, y que es muy importante porque es la que va a irrigar el haz papilomacular, que en caso que no esté y se lesione, va a ir fácilmente a buena parte de ceguera ocular. O sea que ya vamos viendo más cosas. Esta, fíjense, ¿qué pasa? ¿Cómo es el límite? No son netos. Irregulares, cosas, y entonces y a mí me pasó también, yo una vez vi esto, una cosa así, y salí corriendo, y como nadie sabía, fui al hospital Tornú a buscar un oftalmólogo, y le hice el cuento que el paciente debería tener un edema de papila, que viniera, bueno, lo convencí y vino, me miró, se rió y me dijo, eso se llaman pseudo edema de papila, porque eso se llaman drusens del nervio óptico. Y ahora vamos a ver la contrapartida. ¿Ven que son lesiones ahí muy así? Y vamos a ver el edema de papila verdadero. Fíjense,
ustedes, ¿cómo está el disco? No tiene ningún borde, nada, no se ve nada. No se ve bien. Estas, ¿qué son estas? Las venas. Las venas, y probablemente no deben estar latiendo, quizá están más gordas. Y fíjense cómo están las arteriolas. Finita, 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 todo, miren, fíjense, no se ven. Y ya empieza a ver estas cosas acá, que son manchitas rojas. ¿Eh? Y acá, ya cuando pasó, ¿qué pasa? Se rompieron vasos por la hipertensión, y fíjense cómo empezamos a ver el disco. Finalmente se va a la atrofia. Entonces uno puede tener ya toda la secuencia, esto cuando es poquito, ¿es cierto? El mouse. Hoy fuera entrenamiento para esto. ¿Sí? Las venas son estas, perdón. Acá ya se ven hasta hemorragias aquí alrededor. Esto es así, y acá blanco, blanco atrófico. Este señor, ya ese ojo, lo perdió. La otra cosa son las papilitis, ¿no es cierto? La neuritis óptica anterior y posterior o retrovulvar. Fíjense, esta es una forma de dos tipos de enfermedades. Una que son arteríticas, no sé si le han hablado de arteritis, esas cosas. Sí, no. Ya pasaron por inmuno. Por inmuno, bueno. Neuro también, entonces quizá lo ubicamos en lo que se llama la arteritis temporal, que en realidad es un mal nombre, porque la arteritis temporal no tiene ninguna lesión en el ojo, porque simplemente no irriga nada en el ojo. Esta sería una lesiones que dependen o de la arteria central de la retina, o de las ciliares posteriores cortas, o más infrecuentemente de alguna alteración de la oftálmica. Y ven cómo, generalmente, estos pacientes han perdido la visión, ambos. Categóricamente, también está todo en sangre. Y vemos que la arterítica es bien clara, blanquecina, en cambio la no arterítica es, digamos, con componentes de hemorragia. A ver la próxima, ¿vale? Fíjense acá, este señor que, ¿por qué ponemos la retrovulvar? Este señor, hay un dicho que dice, en la neuritis óptica anterior, el paciente no ve nada y el médico ve todo. Y en la neuritis óptica posterior, el paciente no ve nada y el médico tampoco. ¿Alguno puede explicar por qué? En la anterior, el paciente no ve nada por la lesión y el médico que hace oftalmoscopía ve todo porque vemos esto. Márquelo con el mouse. ¿Entiende? Vemos esto, el paciente perdió la visión. En cambio, en la posterior, el paciente no ve nada y el que hace el que hace el fondo de ojo tampoco, porque eso está por detrás de la lámina. Eso no lo vamos a ver. Por eso nunca hay que decir que un paciente dice que está así, debe ser histérica, todos los cuentos que se hacen muchas veces para estas cosas, los pobres pacientes le están pasando. Otro ejemplo. Ahora uno puede avanzar y ver con más detalles las arteriolas. A ver si tenemos alguna mejor. Las arteriolas hay que valorar algo que se llama el reflejo arteriolar. ¿Qué es esto? Hay que tener en cuenta que las arteriolas retinianas tienen algunas características especiales, miden menos de 100 micras, no tienen membrana elástica interna, sí tienen una muscular continua, no tienen regulación simpático-parasimpática y sí tienen autorregulación, porque son arteriolas terminales. Y tenemos que ver, claro, esta cosa, esta parte de la, no sé cómo se llaman, filminas ahora, no. Diapositiva. No, filminas son de otro. Yo hacía el dibujo en el pizarrón, así que más vale más para, pero lo vamos a hablar cuando podamos ver más cosas. Fíjense, estos se llaman cruces arteriovenosos. Y hay habitualmente arterios venosos, ¿no? Que la arteria está adelante en el 80% de las veces y otras veces son venoarteriales. ¿Qué significa estos cruces? Fíjense cómo parece
Este, burro para esto. No. Este bien. No, me parece que nos pasamos. Ahí está. Fíjense, si ustedes ven acá, la arteriola y la vena se cruzan pegaditas. Y si vamos viendo, cada vez más la vena parece que estuviera cortada. Fíjense, cada vez más. ¿Ven acá? Vemos acá, poquito apretadita. Acá ya está más cerradita. Acá está más cerradita, acá parece que estuviera cortada. Y en realidad esto es así. Cuando los vasos, por ejemplo, por hipertensión arterial, se endurecen, empiezan a... La arteria y la vena van en la misma vaina, digamos, ¿no? Y entonces se endurece y se engruesa. Es esto un efecto óptico que simplemente que lo que ha pasado no que se cortó la vena, sino que la pared de la arteriola se ha engrosado. Y esto es importante porque muchas veces esto lleva a la trombosis de las venas. Acá lo ven, lo que veíamos en las distintas formas, fíjense. Todos estos son vasos. Fíjense esto. ¿Se acuerdan las otras que tenían curvitas? Las normales, pero no, Para atrás. para arriba. Ahí está. Ya tenés que... Fíjense lo que es esto, esta tortuosidad. Uno ve esto y uno dice, este paciente probablemente ha sido, o es, mejor dicho, un hipertenso severo, donde esas curvas así suavecitas están todas así, y es muy importante por algo que vamos a ver. Este tipo de lesiones en la arteriola es irreversible. Después vamos a ver cosas que nos impresionan mucho más, nos asustamos a veces, que son totalmente reversibles. Fíjense esto, uno ve esto y hace un diagnóstico cuando ya sabe un poco más, ¿no? Ustedes. Yo veo esto en un paciente y digo que este paciente es lo más probable que tenga una hemorragia subaracnoidea, aguda, está así. ¿Por qué? Porque esto es sangre que está en el espacio prerretiniano, por detrás, digamos, de la parte gelatinosa del ojo y por delante de la retina. Y la sangre que se ha colocado así. Y piensen cómo esta se llama una imagen en quilla de barco, los barcos, qué sé yo, de antaño, las barcazas, y cuando el paciente, por el contrario, está en posición parado o sentado. Si lo acostamos, se hace esto que se llama la mancha de vino. Eso es porque cuando yo lo tengo parado, hace el borde, y cuando lo acostamos, eso se difunde y todo esto. Y es así. Eso es característico. Muchas veces una sola cosa, el ver en el fondo de ojo, nos hace hacer diagnóstico. Fíjense esto, ¿qué son? Obviamente, hemorragias. Fíjense cómo las hemorragias tienen esta forma, que algunos dicen que son en forma de llama. ¿Se acuerdan cuando uno prendemos la cocina? Se ve ese fueguito, son formas en llama. Entonces, cuando vemos esto, son hemorragias superficiales. Vamos a ver que hay hemorragias profundas. Cuando vemos esto, ¿qué cosa le llama la atención en esta? Esto. ¿Ven? Sí, El centro blanco. O sea que caemos a un capítulo que son las hemorragias de centro blanco. Históricamente, estos se llamaban las manchas de Roth. Roth se llamaba Maurice Roth, era un oftalmólogo suizo muy, muy conocido, muy importante. Pero en realidad el verdadero nombre deberían ser manchas de Litten, porque Roth describió lo que llamó la retinitis hemorrágica de la sepsis, pero no habló de las manchas blancas, y el señor Litten, sí, incluso era también un gran oftalmólogo, la paciente se llamaba Carlota Bewald, tenía una endocarditis bacteriana, y se murió, y el doctor Litten hizo la autopsia y disecó el ojo y vio que dentro de la mancha blanca había polimorfo nucleares. Se interpretó todo esto como una embolia séptica a partir de la lesión cardíaca.
Y quedó siempre que en realidad se siguieron y se siguen llamando manchas de Roth, a pesar que el mérito la tenía el doctor Litte. Fijémonos ahora, estas hemorragias son distintas. ¿Cómo voy de hora? De horario. Estamos bien, creo. Fíjense estas, ¿cómo son? Totalmente distintas. Si volvemos a estas, ¿ve? Acuérdense, en llama, y estas acá son así. ¿Por qué? Porque son más profundas, y entonces la característica en la visión son así. Acá hay una que también tiene centro blanco, y fíjense cómo si uno mira el disco, está totalmente lesionado y hay hemorragias por múltiples sitios, y vemos también que las arteriolas se han afinado y que las curvas, bueno, no son tan tortuosas, pero no son demasiado buenas. Fíjense acá, otra vez, hemorragia del centro blanco. Y entonces, ¿ustedes qué dirían? Bueno, tiene una endocarditis, ¿no es cierto? Porque ya aprendimos que las hemorragias centro no. Resulta ser que las hemorragias de centro blanco hay de dos tipos. Las que se responden a causas infecciosas, una de las cuales la endocarditis bacteriana, pero bueno, muchas enfermedades virales y algunas bacterianas que no son hemorragias sépticas. Por ejemplo, es un paciente que tenía una trombosis vascular por infiltrados leucémicos. Tenía una leucemia mieloide aguda con 100.000 blancos periféricos y los que se habían trabucado allí, digamos, producían esa lesión.